y vamos a empezar entonces con el contenido para el día de hoy. La vez pasada habíamos empezado a hablar acerca de los circuitos secuenciales, cómo se comportaban y que el circuito secuencial va a ser un sistema que adentro tiene un circuito combinacional y que se complementa con una parte que guarda un elemento de memoria, ¿sí? Y vimos que dentro de estos elementos de memoria, que pueden ser varios, íbamos a tener un dispositivo que se iba a llamar flip-flop. Y que también el flip-flop puede tener varias clasificaciones que íbamos a estar utilizando o íbamos a estar estudiando. Uno que se llamaba latch. Y el latch, pues obviamente, que continúa con todas las características que hemos estado viendo de un elemento de memoria, que obviamente guarda información, y que este iba a ser específicamente para guardar un bit de información. Entonces, íbamos a ver los diferentes tipos de latches que existen y cómo funcionan por separado. Para empezar, es importante que nosotros veamos que un latch es un sistema, ¿sí? Y cuando yo digo un sistema, me refiero a que es una combinación de diferentes elementos. Entonces, lo que ustedes tienen aquí en pantalla es un latch que se llama el latch de tipo R. En realidad, el tipo SR hace referencia a las palabras set, reset, que en español puede ser establecido y reestablecido. Si se dan cuenta, cuando nosotros estudiamos la parte de un latch, ya simplemente lo vamos a ver como una caja negra, que en este momento lo que estoy marcando como un recuadro rojo va a ser lo que esté adentro de ese sistema. Pero a partir de ahora simplemente lo vamos a ver como un sistema. Simplemente vamos a ver un cuadrito, ¿sí? Este cuadrito va a tener justamente dos entradas. Esto ya no lo vamos a ver, ¿sí? Pero ustedes sí van a saber que está ahí adentro, ¿ok? Dos entradas y dos salidas. Si se dan cuenta, solamente para analizar un poco, está hecho por dos compuertas OR negadas. Estas son compuertas OR y si se dan cuenta, están negadas. Hay una retroalimentación incluso interna, si se dan cuenta. Noten cómo la salida de una afecta en la entrada de otra y viceversa. Miren, hay una retroalimentación allí. Recordemos de que todo lo que nosotros estamos viendo está hecho al final de compuertas lógicas, ¿sí? Pero en fin, esto ya va a ser un solo sistema. Todo este sistema se le va a llamar un latch y va a ser este latch del tipo set, reset. Hay varias cosas que yo apunté aquí en la diapositiva que son características de lo que estamos viendo. Por ejemplo, notemos de que este latch va a tener dos estados útiles, ¿sí? Y que a este se le va a llamar R y S. Y sus finales, sus salidas, llamémosle así, le vamos a llamar Q y Q', ¿ok? Noten por favor que lo que tenemos aquí es ya a una parecido a una tabla de verdad, pero a esta le vamos a llamar tabla de estado. ¿Por qué? Porque nos va a indicar en qué estado está. Yo quiero que noten algo importante, por favor, cuando nosotros miramos la parte de los latches. Y es que tenemos un punto de partida. Este punto de partida, ¿sí? Es cuando Q tiene un valor de 1 y Q' tiene un valor de 0. En este punto nosotros decimos de que el sistema está establecido. Cuando esta combinación cambia, ¿sí? Vamos a decir entonces que está restablecido. Y noten por favor algo también que hay que ver. Fíjense que nosotros empezamos con una combinación, por ejemplo, de 1 y 0 en las entradas, en la pata que se llama reset y en la pata que se llama set. Esto arroja una salida. Esa salida, yo quiero que miren por favor, esta salida que está aquí de 1, 0, va a prevalecer, ojo, va a prevalecer, aunque S y R lleguen a valor 0. Es hasta que S y R cambian a 0, 1
que el valor Q y Q' van a cambiar de estado. Y noten por favor que aquí hay que tomar en cuenta algo. Es aquí donde el sistema verifica o depende de la combinación anterior para poder sacar sus estados. No basta con decir, y quiero que miren aquí un ejemplo, por favor. Aquí tengo una combinación 0-0, que su salida es 1-0. Si esto fuera una tabla de verdad, esta combinación se cumpliría siempre. Cada vez que yo tuviera 0-0 sería 1-0, pero este es un circuito secuencial. Y noten por favor que aquí vuelvo a tener la combinación 0-0 en las entradas, pero miren la salida es 0-1. ¿Qué pasó ahí? Ah, muy bien. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es que verificó en qué estado se encontraba y dependiendo del estado en el que estaba, entonces él dice, bueno, si yo ya había marcado un 0-0 y su salida fue 1-0, significa que cuando vuelvan a cambiar a 0-0, yo voy a tener que cambiar a 0-1, pero porque ya funciona así. Entonces, ojo por favor, esto que está acá no es una tabla de verdad, es una tabla de estado. Estado. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entonces de una tabla de verdad y una tabla de estado? Que la tabla de verdad siempre es fija, siempre es la combinación dada con una salida. Siempre voy a tener, cuando tenga una combinación, la misma salida. En la tabla de estado no. Y aquí este flip-flop, este lat que se llama SR, me lo demuestra. ¿Sí? Las salidas Q y Q' normalmente son una el complemento de otra. Si se dan cuenta, casi no se repite. O sea, en estas no hay una salida 1-1, si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Casi siempre donde es 1 una es 0 en otra y viceversa. Hay una combinación que es la última, que sí da 0-0, pero en realidad esa combinación es una combinación no válida para el HSR. Es decir, hay que tener cuidado que nunca en las entradas tengamos 1-1. ¿Sí? Esto nos va a dar, digámosle, como un error, pero es un error, digamos, de diseño. Prácticamente el HSR está solamente diseñado para tener un 1 en una de las entradas, un 0 en otra de las entradas, pero no un 1-1. ¿Ok? Entonces, en condiciones normales, las dos entradas del H permanecen en 0, a menos que se deba cambiar de estado. Y la aplicación momentánea de un 1 a la entrada S hace que el H pase del estado establecido. Y la entrada S debe volver a 0 antes de cualquier otro cambio para que se presente en estado indefinido. ¿Sí? Entonces, miremos por favor que hay varias cosas a analizar y prácticamente todo lo que he estado platicando está en estos 5 puntos que puse aquí, pero viene justamente del análisis de esta figura. Así que recordemos por favor, este es un solo sistema, lo que estoy marcando en un círculo verde. Vamos a tener dos entradas, dos salidas y las salidas, ojo por favor, las salidas van a depender del estado previo en el que estuvieron. Si nosotros empezamos con 1-0, vamos a tener 1-0. Si del 1-0 con salida 1-0 yo paso a 0-0, no cambia nada en la salida, si se dan cuenta. Pero si cuando mis salidas son 1-0, habiendo estado en entrada 0-0 y cambio a 0-1, yo cambio los valores de Q a Q'. Y estando aquí, en las combinaciones 0-1, 0-1, si yo cambio otra vez a 0-0, se mantiene. Es hasta que llegue el 1-1 que llega al 0-0. Entonces lo que quiero dar a entender es de que este sistema va a depender de su entrada predecesora y de su salida predecesora para caer a la siguiente. Entonces, ojo con esto. Hay que tomar en cuenta cuál es el principio, porque como es una secuencial, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta todos los estados, porque no puedo decir, por ejemplo, como en una compuerta, una compuerta, por ejemplo, AND.
Si es 0,1 es 0, siempre, ¿sí? No. Aquí, por ejemplo, imagínense que me preguntaran, ok, para el HSR, ¿qué combinación o qué salida tengo cuando es 0,0? Ah, pero yo tengo que preguntar, sí, pero ¿qué es 0,0? Porque tengo dos posibilidades para esa combinación. Ah, entonces yo te digo, ese 0,0 es justamente después de que fue 1,0. Ah, entonces es 1,0. Pero si hubiera sido el 0,0 que venía después del 0,1, entonces la salida es 0,1. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, por favor. Esto ya nos da un panorama un poco más complejo, pero al mismo tiempo de ser complejo nos va a dar un panorama mucho más amplio, porque ahora tenemos un dispositivo capaz de guardar un espacio de memoria y decir, ah, yo tenía un espacio anterior, entonces saco una combinación final. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá con estas diapositivas, compañeros, por favor? Ya estamos entrando a la parte de sistema. Se dan cuenta que en esta cajita ya vamos a tener dos compuertas funcionando prácticamente al mismo tiempo y nos están arrojando ya una tablita de estado. ¿Ok? Las vamos a ver por separado primero antes de meterlas a un circuito. ¿Ok? Porque si no se nos va a complicar un poco más. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver más explicaciones de lo que yo he estado platicando, ¿sí? Prácticamente aquí lo que yo hice fue poner, digamos que por pasos, cómo funciona el HSR. Si se dan cuenta, yo empiezo con la primera condición, ¿sí? S1, R0, y esto es la acción que debe efectuar la entrada S para poner el circuito en el estado establecido. Luego menciono justamente el siguiente paso. Cuando la entrada activa se quita de S, el circuito permanece en el mismo estado. Es como que guardara una referencia. Una vez que las dos entradas regresan a cero, que sería el segundo paso, tercer paso, ¿sí? Será posible cambiar el estado restablecido aplicando momentáneamente un 1 a la entrada R, que es justamente ya el tercer paso. Luego puede quitarse el 1 de la R y el circuito permanece restablecido, que es ya el penúltimo paso. Así pues, ambas entradas ISR son 0. El latch estará en el estado establecido o restablecido dependiendo el paso anterior. ¿Sí? Ahora bien, si se aplica un 1 a las dos entradas S y R del latch, que era lo que yo mencionaba anteriormente, ambas salidas se van a poner en 0. Y este es un estado indefinido, es decir, no se pudiera obtener un resultado correcto si se utilizara esta combinación, ¿sí? Así que hay que asegurarse de no aplicar 1-1 a la entrada de un latch SR, ¿sí? Solamente puede ser o 1 o 0, viceversa, pueden ser 0-0, pero no un 1-1. Para nosotros, y esto es algo complejo para la parte del diseño, estar pendiente que nunca se nos vaya a cruzar un 1-1 en la salida. Existe otro tipo de latch SR, pero no está hecho con compuertas OR como el anterior. Voy a regresar para que ustedes miren que esta está hecha con compuertas OR negadas, ¿cierto? Que son las compuertas NOR. Este que está aquí está hecho con compuertas AND negadas, que son las compuertas NAND. Y prácticamente vemos de que es el inverso de la anterior. Voy a regresar. Miren la tabla de estados, por favor. Es 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Y miren acá, es al revés. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Entonces es la inversa. Entonces, este funciona exactamente igual. ¿Sí? Solo que es lo contrario del otro latch. Entonces tenemos un latch que se llama set reset hecho con compuertas OR y ahora tenemos un latch set reset hecho con compuertas NAND. ¿Ok? Ojo con esto, por favor. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? Por favor, si no, me lo van diciendo. Aquí solo estamos viendo cómo funcionan por separado los latches. Los latches, recuérdense que son una especie de flip-flops. Y los flip-flops son una especie de elementos de memoria. ¿Ok? No estamos viendo todos los elementos de memoria, porque eso sería muy amplio. Ni siquiera estamos viendo todos los tipos de flip-flop. ¿Ok? Porque eso también sería muy amplio. Estamos tratando de concentrarnos en lo que más común podemos encontrar. ¿Ok?
Aquí tenemos un latch SR, pero fíjense que este tiene una modificación. Este latch SR tiene algo que se llama control, ¿sí? Dense cuenta, por favor, de la tabla de estado. La tabla de estado tiene ahora una tercer columna, que es la columna C de control. Tiene una columna S de set y una columna R de reset. Entonces, es posible que nosotros podamos modificar el comportamiento de un latch SR básico, como el que habíamos visto anteriormente, ya sea con compuertas ON o con compuertas AND, pero vamos a incluir entonces ahora una entrada de control adicional que va a determinar justamente cuándo puede cambiar el estado del latch. Por eso se llama esta entrada control. Entonces, en la figura que ustedes miran, tienen un latch SR con entrada de control, que prácticamente es, si ustedes se dan cuenta, y aquí lo voy a marcar con un recuadro verde, es prácticamente el latch SR básico, ¿sí? Pero se le están agregando dos compuertas NAND adicionales. Entonces, esta compuerta, estas dos compuertas unidas a la parte de control, ¿sí? Van a actuar como una señal de habilitación, como un encendido y apagado entre las dos entradas. La salida de las compuertas NAND permanecen en nivel 1 lógico, en tanto que la entrada de control permanezca en 0. Esta es la condición latente, ¿sí? La condición latente del latch SR. Y si ustedes pueden ver las columnas, si se dan cuenta, mientras esté en 0, el de control, no importa, por eso ponen XX, no importa que pase en las entradas set reset, que no va a haber cambio en el flip-flop. Es hasta que la control tenga un valor de 1, es que sí empiezan a haber algunos estados. Por ejemplo, si yo estoy en 0 en la de control y lo paso a 1, ya mis SR tienen un estado de 0, 0. Y, ojo, por favor, aparte de la columna control, aparte de la columna set reset, tengo la columna de Q y Q'. Así que ojo con esto, por favor. Entonces, el estado establecido se alcanza con una combinación predefinida. La combinación S1, R0 y C1. ¿Sí? Y el estado reestablecido se llega con la combinación S0, R1 y C1. En ambos casos, ojo, en ambos casos, debe estar la entrada de control con un valor 1. Porque cuando se regresa a 0, el circuito va a permanecer a su estado original. Entonces aquí vemos justamente cómo este circuito pequeño ya es capaz de guardar estados previos, ¿sí? Es prácticamente un elemento de memoria. Recordemos que un flip-flop, y en este caso un latch, solamente guarda un bit de información. Pero este es el principio para cualquier entidad de memoria, ¿ok? Entonces, ojo con esto, por favor. Otro punto importante es que la entrada de control inhabilita el circuito cuando estamos en 0. Esto tengámoslo claro, por favor. Es como apagar este dispositivo, ¿ok? No va a importar qué pase, pero si él está en 0, si control está en 0, no va a pasar absolutamente nada, ¿ok? Ojo con eso, por favor. ¿Alguna duda aquí con la pata de control? Es un latch SR común y corriente, pero le agrego estas dos compuertas AND, esta parte de control, y prácticamente es como que le estuviera habilitando o deshabilitando la entrada. Es como un botón de encendido y apagado que me va a funcionar precisamente para tener esta habilitación. El HSR normal, ¿sí? Como el que vimos anteriormente, ese funciona siempre y cuando le den entradas o señales a la entrada. Este no, este tiene como un switch que enciende y apaga. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? En esta sesión solamente vamos a ver los latches por separados y sus funciones y sus tablas de estado. No vamos a ver todavía circuitos que los incluyan, ¿ok? Para que quede claro. Muy bien. Este
es otro tipo de latch, es el latch tipo D. La tipo D o la letra D deriva de la palabra data, que en español son datos, ¿sí? ¿Para qué me sirve este latch? Resulta que una forma de eliminar la condición indeseable del estado indeterminado que nosotros teníamos en el latch SCR, ¿sí? Lo podemos hacer justamente con este latch. Si por algún motivo manejar el 1.1 que teníamos en el latch SR nos da mucho problema, entonces utilizamos el latch D, que solamente va a tener dos entradas. A estas entradas se le van a llamar datos para la pata D y control para la pata C. ¿Ok? Y están aquí prácticamente, si se dan cuenta, este latch ya no tiene entrada set reset. Solamente tiene una entrada, que es la entrada D. Y la entrada C va a ser la parte de control. Noten, por favor, voy a marcar en rojo el latch original. Es esto, ¿sí? Y voy a marcar en azul los componentes adicionales. Que, ojo, el HSR de control ya tenía lo que está en el recuadro azul. Lo que nosotros estamos agregando aquí adicional, que lo voy a marcar en naranja, es esta compuerta que está negando. Vamos a marcarlo en naranja. Esta compuerta. Miren cómo se va ampliando el circuito. Y ojo, miren por favor acá. La entrada de, noten que pasa directamente como que fuera la entrada S y su complemento se va a aplicar a la entrada R. Entonces, noten por favor que la tabla de estado es un poco más simple. Siempre el control va a estar habilitando. Es decir, si el control está en 0, no importa que pase en la pata D. No va a haber cambio. Pero cuando el control esté habilitado, es decir, cuando esté en 1, ya la D solamente va a tener dos opciones, 0 o 1. Ya no voy a tener tantas combinaciones como lo tenía en el HSR normal. ¿Sí? Así que aquí se nos facilita un poco el asunto. No solamente tenemos una entrada, sino que al mismo tiempo tenemos un control. Y además, ya no tenemos la posibilidad de meterle errores al sistema si marcáramos 1-1, porque aquí no tenemos la opción de marcar 1-1, simplemente o es 1 o es 0. Entonces, aquí tenemos las combinaciones posibles que podemos tener. Noten ustedes. Control 0, pues no importa que pase en D. Control 1, D0, yo tengo el Q establecido. Si tengo control 1 y el data 1, yo tengo el Q igual a 1 que es establecido. ¿Ok? Este es más sencillo. Es más complejo en la circuitería. Sí, es más complejo en la circuitería, pero su uso en tabla de estado es mucho más simple. ¿Ok? ¿Alguna duda acá con este latch D? Si se dan cuenta, es mucho más cómodo utilizar un latch D. Recordemos, compañeros, de que mi función de mostrarles los diferentes tipos de latches es para que ustedes tengan, al igual que cuando les mostré los circuitos combinacionales, es para que ustedes tengan un abanico, un catálogo de dónde seleccionar para el posible diseño, ¿sí? Quizás nunca utilicen el SCR porque no les gusta. A algunos les gusta más el HD. Bueno, pues utilizan el HD. Pero mi función, mi responsabilidad es mostrarles a ustedes todos los dispositivos que estén a su disposición. Entonces ya tenemos el HSR, tanto con compuertas NAND como con puertas NOR. Ya vimos el HSR con puerta de control y ahora estamos viendo el HD. ¿Ok? Puntos importantes del HD. El HD, como cualquier latch, como cualquier flip-flop, es capaz de almacenar datos en su interior. Es apropiado para usarse como almacenamiento temporal de información binaria entre una unidad y su entorno. Pero esto también lo hacen los otros latches. La información binaria presente en la entrada de los datos del latch D se transfiere directamente a la salida Q, pero cuando se habilita la entrada de control, porque si no se habilita la entrada de control, no hay transferencia de datos. La salida seguirá los cambios en la entrada de datos en tanto esté habilitada la parte de control. La parte de control es como encender y apagar todo el sistema. Esta situación crea un camino, de la entrada D a la salida y es por ello que el circuito se conoce como latch transparente. Es otro nombre con el cual se conoce.
Cuando se inhabilita la entrada de control, la información binaria que estaba presente en la entrada de datos en el momento que se presentó la transición, se conservará en la salida Q hasta que se habilite otra vez la entrada de control. Entonces, cuando yo habilito, y este punto es importante, porque cuando yo habilito la parte de control, que es como que le estoy diciendo, enciendas el sistema, y llega la combinación de la pata D, la salida se va a guardar, ¿sí? No importa que yo apague el control, ¿sí? Se va a guardar la salida. Hasta que yo habilite otra vez el control, entonces podrá suceder un cambio. Pero miren por favor aquí entonces cómo vamos ya formando conceptos de guardar información. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? En algún momento yo mencioné, cuando estábamos hablando de la parte de sistemas combinacionales y de compuertas, es que una vez que esté alimentada una compuerta, pues la información está ahí, ¿sí? Pero al apagarse, ya la información se borra. Noten cómo estamos metiendo una función nueva cuando estamos hablando del latches, porque al latches le estamos metiendo ya un sistema de control que no importa que lo apaguemos, ya la información se queda guardada ahí. Hasta que volvamos a encender y hagamos cambios en la entrada, cambiará el estado. Entonces, miren lo importante, por favor, y las nuevas funciones que estamos obteniendo con los latches. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? Muy bien. Los circuitos que nosotros vimos, tanto en este que estoy poniendo en pantalla ahorita, como este, ahí van 2, como este, ahí van 3, y como este, aquí van 4, ¿sí? Los vimos para que sepamos qué hay adentro de un latch. Pero, normalmente, la simbología de los latches los vamos a encontrar como los vemos aquí, ¿sí? Ojo, por favor. Ya, si se dan cuenta, ya están representados como cajitas negras, ¿ok? Ya no miramos qué hay adentro. Sabemos qué hay adentro. Entonces ya, y eso siempre va a ser igual. No me va a interesar. Lo que me interesa ahora es su representación simbólica. Los latches se van a representar con un rectángulo, ¿sí? Cuyas entradas van a estar a la izquierda y sus salidas a la derecha. Una salida indica la salida normal y la otra, que dice burbuja, que es este pequeño circulito que nosotros tenemos aquí, va a indicar el complemento. ¿Ok? Entonces, en salida siempre vamos a tener Q como la salida normal y la que tiene burbuja le vamos a llamar Q'. ¿Ok? El símbolo gráfico del HSCR, las entradas SR indican dentro del rectángulo, ¿sí? S y R van adentro del rectángulo. Y en el caso de un latch de compuertas NAND, se agregan burbujas. Entonces, miren por favor, compañeros, esta parte. Noten que aquí donde estoy poniendo el recuadro naranja, las líneas van pegadas a la caja. Esto significa que es un latch SR, ¿sí? Normal con compuertas NOR. Ahora, estas que estoy marcando ahora aquí con un recuadro verde, si se dan cuenta, tienen burbuja antes de entrar al latch. Esto significa que es una compuerta, es un latch con NAND, ¿ok? Ojo con esto, por favor. Ahora, en el otro, pues ahí está un poco más claro porque recordemos aquí que el latch con control del tipo D no tiene set reset, solamente tiene su entrada de datos y su dato de control, ¿ok? Y en azul voy a marcar justamente las salidas. Recuérdense que todos son Q, Q', la Q es normal y la Q', miren, tiene una pequeña burbuja, tanto para los SR como para los D, ¿ok? Esta es la simbología que vamos a ver de ahora en adelante porque ustedes ya saben qué es lo que hay adentro de un latch. ¿Dudas, preguntas, compañeros? ¿Dudas, preguntas, por favor? Muy bien. Entonces, vamos a decir que la clasificación de flip-flops, recuérdense que cuando yo hablé de los elementos, a ver, vamos a empezar. Cuando yo hablé de los circuitos secuenciales, les dije que adentro iban a tener un elemento de memoria. Cuando hablé de los elementos de memoria, dije que habían varios tipos, pero que nos vamos a basar en los flip-flops. Cuando hablé de flip-flops, dije que habían varios tipos, pero que yo me iba a basar en la parte de latches. Entonces, si regreso un paso atrás,
Los flip-flops se van a clasificar según su respuesta al cambio de nivel o al cambio de flancos que haya precisamente en sus entradas. Nosotros vamos a decir que un flip-flop es de nivel positivo cuando tiene respuesta al borde positivo de los pulsos que le entran. Y vamos a decir que tiene una respuesta al nivel negativo cuando responde a los pulsos de borde negativo en sus entradas, ¿sí? Recordemos de que los pulsos se forman por una señal o se forman por un reloj también, ¿sí? Recuérdense que hablamos del reloj. Muy bien, entonces así es como vamos a clasificar los tipos de flip-flop por sus entradas al nivel positivo, por su respuesta, perdón, al nivel positivo o por su respuesta al nivel negativo, ¿ok? Cuando nosotros miremos ya sistemas de flip-flops, por ejemplo, combinados, ya lo vamos a ver en forma de bloques, de sistema de bloques, perdón, ¿sí? Un diagrama de bloques como el que está aquí. Aquí, por ejemplo, hay una combinación de dos latches tipo D en una combinación amo-esclavo, ¿ok? Entonces, noten por favor de que el circuito que se muestra aquí, ¿sí? Lleva una entrada D, ¿sí? Pero la salida se conecta a otro latch. Y noten por favor de que el control, miren quién lleva el control está unido a un reloj. Entonces cada vez que suba el reloj, se van a habilitar los latches y cada vez que baje, se van a deshabilitar los latches. Eso, sí, el flip-flop responde al flanco positivo. Pudiera ser que fueran con respuesta del flanco negativo. Entonces ahí cambiaría la situación, pero bueno, yo todo lo que estoy diciendo lo apunté aquí para que ustedes cuando ya tengan las diapositivas lo puedan leer y se van a dar cuenta que son los pasos paso a paso que van dando este sistema. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, por favor, solamente es un ejemplo para que ustedes vean que podemos tener latches que respondan al pulso positivo o al pulso negativo. ¿Ok? ¿Dudas acá? ¿Preguntas acá? Muy bien. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo se van combinando los latches. Empezamos a verlos separaditos. Primero sus tablas de estado, cómo se comportan, sus características, su simbología, todo por separado. Y aquí empezamos a hacer una combinación. Ya hay una combinación entre dos latches, amo-esclavo. Ya las salidas de uno interfieren en las entradas del otro. Y si se dan cuenta, como estos son latches de tipo D, pues al final vamos a tener una salida. ¿Ok? Controladas, recordemos que es la entrada de control. La entrada de control va a ser controlada por un reloj. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, por favor. Aquí vemos un flip-flop como el que vimos anteriormente, ¿sí? Es este justamente, solo que aquí está visto desde la circuitería. Y este que está aquí es un flip-flop. Fíjense bien, es de tipo D, ¿sí? Disparado por borde positivo. Eso significa que cada vez que el reloj suba, él se va a activar. Pero recordemos de que pudiera existir también su otra versión, disparado por borde negativo, ¿ok? Ojo con esto, por favor. Entonces, para que lo tengamos claro. Fíjense que aquí lo que yo tengo en pantalla son, digamos, flip-flops de diferentes bordes, ¿sí? Con sus tablas y ecuaciones de estado. Yo quiero que miren, por favor, aquí lo que tenemos en pantalla es un flip-flop con borde positivo. Miren cómo se le está agregando una pequeña muesca, como que fuera una flechita, para indicar si es borde negativo o borde positivo. ¿Ven las diferencias? Este tiene burbuja con triángulo, perdón, este tiene solo triángulo, este tiene burbuja con triángulo. ¿Ok? Miren la simbología entonces, por favor. Entonces aquí con esto vamos a sacar otros tipos de flip-flop, ¿sí? Aquí está el flip-flop JK y también está el flip-flop T. Estos son otros tipos de flip-flop. Hay muchos tipos de flip-flop. ¿Cómo nosotros sabemos cómo son sus estados de salida? Bueno, cuando nosotros compremos un flip-flop, va a traer obviamente su hoja técnica. En la hoja técnica nos va a aparecer justamente la simbología
cuáles son sus patas y cuáles son sus tablas de estado. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De una manera mucho más explícita cuando miremos la parte de circuitos, ¿sí? Algo que quiero mencionar, además de esto, es la parte del reloj. Cuando nosotros hablamos del reloj, simplemente hablamos del reloj, de la señal, de lo importante que era. Y yo les dije, hay circuitos que se especifican o que se especializan solo para la parte de marcar reloj. Uno de esos circuitos, el más famoso, es el 555, que es como este chiquitito que está aquí. Por dentro tiene todo una circuitería, como ustedes lo pueden ver. Aquí a mano izquierda yo amplié el circuito. Fíjense que está compuesto por resistencias, por circuitos comparadores, por un transistor, por un flip-flop y por un filtro de salida. Entonces, este ustedes lo compran ya hecho, así como está. Y sus patitas ya tienen funciones predefinidas. Ahora, yo puedo hacer un montón de circuitos utilizando este integrado y puedo sacar diferentes señales de reloj. Pero este es el circuito más famoso y su configuración más famosa, porque también tiene varias, de hecho, eso ya quedaría a cada quien de ustedes poderlas investigar. El más utilizado es el que se llama oscilador astable, que es este que está aquí. Este que está aquí es el 555 y cada una de sus patitas conectadas a un circuito ya con resistencias y capacitores. Sale una señal como la roja que está aquí. Yo puedo manipular el alto, puedo manipular el bajo, puedo manipular la frecuencia, cambiando las resistencias. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, diseñen un circuito de reloj que tenga un impulso alto de tantos segundos y un impulso bajo de tantos segundos, ustedes por medio de la modificación de las resistencias y el capacitor pueden obtener una señal. Por eso es de que este es el más común, porque es bien fácil montarlo. Para cambiar las frecuencias solo necesito cambiar las resistencias y los capacitores y un capacitor, porque este capacitor que está aquí siempre está de 10 nanofaradios, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Puede ser que les pidan modificar el pulso alto, el pulso bajo o la frecuencia. Pero miren, si se dan cuenta, todo está en función de la resistencia 1, resistencia 2 y la parte del capacitor. ¿Ok? Así que ojo con esto, por favor. Cuando ustedes hagan referencia a un circuito de reloj, recuérdense que el más común es utilizar el 555 y en su versión de multivibrador astable. ¿Hay otros integrados que manejen reloj? Sí, hay un montón. Incluso el circuito 555, si ustedes lo buscan en internet, ¿sí? Van a darse cuenta que hay muchas versiones de multivibradores. Está el multivibrador astable, está el multivibrador monoestable, está el Schinter, hay un montón, hay varias configuraciones, pero el más común es este, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, compañeros, hasta acá? No hay duda. Todos los flip que vimos, unos están, ¿cómo decir? Unos componen a este integrado entonces. Ah, sí, dentro, cuando ustedes miran por dentro, cómo se compone este, aquí se dan cuenta que tienen un flip-flop. Este también es un flip-flop de alguna de los tipos que vimos anteriormente, así es. Entonces, ojo con esto, por favor. Entonces, aquí lo que yo hice fue que dentro de la pastilla del integrado, está este circuito. Entonces, aquí más o menos pueden ver que por aquí está el transistor, aquí aparece el comparador, aquí aparece la salida, aquí aparece el flip-flop, solo que está organizado dentro del circuito. Ya es muy chiquito, ¿sí? Este circuito es pequeñito, es aproximadamente del tamaño de una tecla de un teclado de computadora, de ese tamaño es. Tiene 8 patitas y bueno, se puede configurar de diferentes maneras. Yo aquí solo les mostré el más común. Prácticamente es el que siempre se utiliza en electrónica. Pero hay más, por supuesto que hay más. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien, entonces, la próxima semana tenemos examen, ¿ok? Entra hasta la parte de circuitos combinacionales. La parte de circuitos secuenciales ya es para la parte final. Voy a dejar una actividad, pero esa actividad no es para la semana que viene, cuando tienen su examen, sino que es para la siguiente. Y ya es
la cuarta práctica de circuitos secuenciales, que está en el mismo documento donde hicieron la práctica 1, 2 y 3, si no estoy mal. Y la próxima clase, no la próxima semana, porque la próxima semana tenemos examen. La próxima clase, que sería dentro de 15 días, ya vamos a empezar a ver análisis de circuitos secuenciales con reloj. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Y solo para aclarar, yo creo que era laboratorio 1 y 2. Me 1 y recuerdo. 2 fue el que hicimos, ¿verdad? Sí, me recuerdo que sí. Ok, bueno, el que sigue, es el que sigue. Ahí lo vamos a anotar bien, yo le voy a dejar la actividad para que ustedes lo hagan. Entonces, compañeros, por favor, el examen lo voy a estar liberando el día viernes de esta semana para que lo trabajen viernes, sábado, domingo. No vamos a tener sesión el próximo sábado. Sin embargo, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, a través del chat grupal lo podemos resolver sin ningún problema. ¿Ok? Así que voy a detener la grabación.